Ok, estoy un poco nerviosa porque hace un par de años tuve la idea de comenzar este podcast, pero fue una idea que con el tiempo ha evolucionado. Al principio quería hacer un podcast con una amiga, después pensé que sería una buena idea por el tema de la distancia hacerlo sola, pero me preguntaba sobre qué iba a tratar el podcast. Y dije, ¿de qué podría tratar si no de algo que me apasione? Y bueno, lo que me apasiona es la literatura y el cine. Entonces, este es un podcast donde voy a hablar sobre los libros que más me gustan, quizás sobre algunas dinámicas interdisciplinarias y, y al mismo tiempo voy a hablar sobre mí, porque creo que usar la literatura que me gusta como espejo es un ejercicio bastante interesante. Este podcast, Sol Negro, no tiene ningún tipo de pretensión académica. No estoy intentando con estas reflexiones sobre libros educar de alguna forma o hablar desde una posesión de sabiduría total. No, solo son mis inquietudes, esa parte mía genuinamente curiosa, que está dispuesta a sorprenderse todavía con lo que lee y con lo que ve. Y eso, sobre eso es este podcast. Yo no tengo experiencia en este tema, así que he preparado un guión. No sé si eso es bueno o es malo, no sé hasta qué punto realmente necesito usar un guión, pero sí quise estructurar mis ideas porque yo soy una persona bastante dispersa que puede hablar un montón. Mm, La verdad es que sí puedo hablar un montón. Y sobre eso de hablar, yo eh, he reflexionado mucho sobre este tema porque me considero una persona realmente introvertida y es algo que descubrí este año. Yo me creía la mujer más extrovertida del mundo y creo que se debe a que para mí no es difícil conversar con un desconocido, una desconocida sobre temas que me apasionan, pero eso no me hace extrovertida. Creo que me hace una persona con ciertas habilidades comunicativas y ya, eso es todo. ¿Por qué? Porque pensándolo bien, yo siempre prefiero estar sola. El 80% del tiempo soy el tipo de ser humano ensimismado, no adormecido, como que ignora la realidad y todo lo que ocurre afuera, pero sí tiendo al silencio, tiendo a una reflexión que no para. Es como si mi cerebro no pudiera detenerse en ningún momento. No es que esté pensando sobre arte o sobre creación todo el tiempo, pero sí tengo muchas inquietudes. Por ejemplo, no sé si a ustedes les pasa esto, pero o se pueden llegar a sentir identificados con esto, pero les doy un ejemplo básico, algo que me pasa todos los días. Y es estar en la calle sobreestimulada con todas las cosas que ocurren alrededor y de repente algo llama mi atención. Ese algo puede ser la vitrina de una tienda donde hay como objetos muy interesantes. Recuerdo una vez que vi una vitrina llena de chucherías, como de muchas golosinas, pero full. Nunca lo voy a olvidar. Eso fue en Madrid. Y
yo me impresioné un montón. Yo no me esperaba ver tantos tipos de chicle, por ejemplo. La primera vez en mi vida que veía tantas golosinas en vivo, como y no me abrumó, fue maravilloso. Yo me quedé totalmente extasiada con esta imagen. Y bueno, ese es un ejemplo de lo introvertida que puedo ser. Es como que todo alrededor desaparece. No soy una experta sobre estos términos, pero me parece que soy introvertida, como que para mí es muy fácil mantenerme en mí y siempre estar analizando el mundo y las cosas que llegan a mí desde el yo, como desde una parte muy, muy, muy íntima que no todo el tiempo tengo que expresar, exteriorizar. Bueno, me fui por las ramas. Esto es muy común también. Este podcast Sol Negro es para hablar sobre literatura. La literatura es una de las cosas que más me apasiona en el mundo. Yo no imagino mi vida sin libros, así de simple. Y tengo como una regla de oro con respecto a las lecturas. Y es que yo suelo dar segundas oportunidades, pero no terceras oportunidades. Entonces, si yo comienzo a leer un libro y este libro no me atrapa, independientemente de su calidad, ¿vale? Pero si no me atrapa, estoy hablando de ficción para ser más específica, no siento esa necesidad de terminarlo, ni esa obligación. Yo creo que hay tantos libros, pero tantos libros en el mundo por leer, que si un libro no te gusta, simplemente no lo leas. Es es como si no es tu obligación, si no lo estás leyendo, perdón, por algún fin académico de investigación, no te sientas en la obligación de terminar un libro que te aburre, que no te está dando nada, que no resuena en ti, que con el que no puedes conectar. Quizás una opción sería dejar ese libro, dejar la lectura, mm, esperar a que pasen algunos años, tener otras experiencias de vida y luego retomarlo. Y quizás en ese momento la lectura sea más rica, digámoslo así. Esa es mi recomendación. Pero hoy quiero hablar sobre Hankam. Voy a comenzar este episodio, este primer episodio, que es como el piloto, así que discúlpenme por todos estos errores. Pero hoy quiero hablar sobre Han Kang, escritora surcoreana. Ella ganó el premio Nobel en el 2024 y solo he leído dos libros. ¿Ok? He leído La vegetariana y Actos Humanos, que es el libro protagonista de hoy. Actos Humanos es la mejor novela que he leído en este 2025. Eh, que puedo leerla varias veces, me parece. Además, miren esta edición. Si están escuchando solo este podcast, no pasa nada. Pero si quieren ver la bellísima edición que tengo, que es de la editorial Rata, esta es de la biblioteca. Creo que ya no está a la venta, pero es una cosa bellísima, ¿no? Y bueno, hoy vamos a hablar sobre Han Kang y vamos a hablar sobre mis acercamientos a la ficción surcoreana, qué tipo de vínculo tengo con la ficción surcoreana. No sé si esto les resulta interesante, pero si les gusta los cadramas, el cine surcoreano y todavía no han llegado a la literatura surcoreana contemporánea, quizás este episodio pueda ser interesante para ustedes. Y si no conocen nada sobre la ficción surcoreana, pues esto también les podría gustar.
No es una reseña sobre el libro, no voy a ofrecer una reseña, sino impresiones, cosas que me gustan, cosas que me encantan de este libro, que me parecen sumamente interesantes, etcétera. Entonces vamos a comenzar. Voy a intentar desarrollar estas ideas como si estuviera hablando con mi mejor amiga, porque creo que es la forma más genuina de hacerlo, ¿no? Y así no estoy tan nerviosa y no siento esta presión de, oh, tengo que ser perfecta, tengo que hablar perfecto, no puedo equivocarme en nada. Siempre pensando eso, ¿no? Ok, overthinking todo el tiempo. Bueno, hablemos un poquito sobre mi amor hacia la literatura y la capacidad que tenemos los seres humanos y que perdemos con el tiempo eh, para sorprendernos, ¿no? Esa capacidad que tenemos al momento de ver algo por primera vez y poder conmovernos ante ello o poder maravillarnos, ¿no? Yo creo que eso es algo que perdemos. Creo que es una capacidad que necesita ser nutrida constantemente. Y mi forma de nutrirla es leyendo, leyendo y viendo películas, ya que no tengo tanto acceso a otras culturas. No viajo mucho. Ojalá, me gustaría viajar muchísimo, pero la única opción que tengo para conectar en este momento con otras culturas es a través de el arte. Bueno, ¿cómo empecé a adentrarme en el mundo de la ficción surcoreana? Debo decir que fue a través del cine y a través de los cadramas. A través del cine me gustaría mencionar algunos cineastas claves que les recomiendo muchísimo. Algunos son un par son muy conocidos, otros no tanto, otros son más como de la nueva escuela, pero de la nueva escuela me gusta mucho, disculpen si me equivoco en la pronunciación, Hong Sun, Hong Sun-yoon. Es una cineasta, una directora que tiene una película muy interesante fue su debut, que se llama Aloners. Se las recomiendo totalmente. Es una película que tiene un tratamiento sobre la soledad, básicamente por eso se llama así, y cómo podemos llegar a aislarnos hasta el punto de no poder discernir entre la vida y la muerte. Eso me parece una película muy poderosa, se las recomiendo. También tenemos a otra cineasta contemporánea que es Jeongu Won. Ella también debutó con la película Micro Habitat. Esta película Micro Habitat es una película que a mí me encanta. Es una película que me pone tristísima. La vi por primera vez en el 2019, puede ser. ¿De qué año es? Esta película es del 2017. Sí, seguro la vi en el 2019 y la vi de nuevo en el 2020 y quizás en el 2022 porque es una película que la siento cercana por los cambios que comenzamos a atravesar la mayoría después de los 26 años. Yo tengo 32, casi 33. Y la vida cambia muchísimo desde que cumples 26 o 27 años. Mucho. Las dinámicas interpersonales. Mm, en esta película se habla mucho sobre cómo un grupo de amigos que tenía tantas cosas en común poco a poco se va deshilando y cada uno va consiguiendo un camino y va escribiendo su propia historia. Entonces todo se convierte en una especie de bifurcaciones, pero quizás al mismo tiempo nunca vuelvan a encontrarse, ¿no?
Y es tristísima porque la protagonista vive una vida muy austera, vive en la pobreza, en una soledad inmensa donde solo se permite un par de no gustos, digamos que un par de espacios de luz, como, sí, cositas pequeñas, simbólicas. Y se da cuenta cómo poco a poco esas relaciones cercanas del pasado se han fracturado hasta el punto de no conocer a estas personas, sino que vuelve a descubrir cómo es la dinámica de estos y cómo cada uno está realmente perdido. Y esta película a mí me encanta, se las recomiendo muchísimo. También está Bong Joon-ho, que conocidísimo, por supuesto, y Park Chan-wook, ¿ok? Diría que esos cuatro mm, están en mi top. Ahora, sobre la televisión surcoreana, a mí esto es otro universo. La televisión surcoreana ha sido un gran hallazgo en mi vida. Sí, desde los 29, 30 años quizás, comencé a apreciar realmente cómo se construye un K-drama, cómo la ficción de un K-drama, de un melodrama es totalmente distinto a lo que puedes ver en Park Chan-wook, ¿ok? Pero no por eso deja de tener todo el encanto y todos los contrastes que tiene una obra. Ciertamente, así como existen películas que no nos gustan mucho, libros que no nos gustan mucho, para no decir que son malos o buenos, existen cadernos que a mí no me interesan en lo absoluto, pero hay otros con los que sí conecto por la evolución de sus personajes, por toda la producción, etcétera. Entonces digamos que esa es mi conexión con la ficción surcoreana. Y el año pasado encontré a Han Kang y cambió muchas cosas en mí. Me permitió descubrir una nueva capa dentro de la ficción surcoreana que antes no había visitado. Me ha permitido también reflexionar mucho sobre temas como el idiolecto, que antes no había pensado, tomando en cuenta que es una traducción, yo no hablo coreano. em, pero vamos a profundizar un poco en esto. Bien, para ponerlo un poquito en contexto, Han Kang es una autora surcoreana. Nació en 1970 en Gwangju y cuando ganó el premio Nobel de literatura el año pasado, eh, el comité dijo, ¿no? Aquí estoy parafraseando un poco, que lo ganó por su intensa prosa poética con la que se enfrenta a los traumas históricos y expone la fragilidad de la vida humana. Yo no creo que exista una descripción más acertada sobre la obra de Han Kang. Y hablando un poquito más, contextualizando un poco más, voy a leer un poco sobre quién es Han Kang, ¿no? En 1980, cuando solo era una niña, se produjo en la ciudad una revuelta en Gwangju, una revuelta popular en contra de la dictadura militar que se mantenía desde hacía décadas en el gobierno. El levantamiento fue sofocado violentamente y miles de manifestantes pro democracia fueron encarcelados, torturados, asesinados u obligados a exiliarse. Han Kang reconstruiría estos hechos trágicos en su novela Actos Humanos. Entonces, Actos Humanos es una novela histórica, no es una novela histórica desde un punto de vista tradicional. Es una novela que ciertamente tiene elementos históricos que son sumamente relevantes, pero no es una novela histórica, a mi parecer. Es una novela profundamente poética, hermosísima, dolorosa,
eh, con un tratamiento del lenguaje exquisito, que es lo que me lleva a reflexionar sobre la traducción, porque la traducción es magnífica, pero me hace pensar en cosas como que yo siento que se pierden, ¿ok? Esto es algo que forma parte de mis obsesiones como lectora. Ojalá pudiera yo leer en muchos idiomas, pero no es mi realidad. Es triste, lo sé, pero no es mi realidad. Entonces, tengo que lidiar con ello, tengo que lidiar con mi propio alcance. Y pienso sobre, por ejemplo, el dialecto, cómo, cómo hablan estas personas, estos personajes de Wangju, cuáles son los rasgos dialectales. Me interesaría mucho poder verlo. También me interesaría poder ver algunos rasgos del dialecto de cada uno de los personajes. Sería magnífico. Y también me da curiosidad el uso de los honoríficos, que es algo de un rasgo principal de la gramática coreana, que seguro está presente en esta traducción, pero para mí no es tan evidente. Y creo que esas pequeñas fugas, digamos, no es que no me permitan disfrutar la obra completa, pero ciertamente hay algo que está en una capa más interna que yo, leyendo en español, no voy a alcanzar. Esto es solo una opinión, por supuesto. Ustedes coméntenme si han tenido esta sensación agridulce de leer una obra traducida y que sienten que por diversidades culturales no logran realmente descubrir, no conectar, porque yo sí conecté completamente con esta obra, pero quizás me gustaría profundizar más, pero tiene que ver mucho con mis obsesiones, así que me gustaría saber si a ustedes les parece que leer una traducción tan buena como esta, que es espléndida, es suficiente o si la misma necesidad de querer saber más les motivaría a aprender un nuevo idioma. Interesante, es un proceso interesantísimo. Me pasa con la literatura japonesa, por ejemplo, pero eso queda para otro episodio. Ok, como les decía, esta no es una novela histórica, por lo que pueden leerla sin tener un contexto sobre qué fue lo que pasó en Gwangju. Si son sumamente curiosos, después de leerla van a indagar un montón, como lo hice yo. Esta edición de la editorial Rata tiene un texto al final de Álvaro Colomer y voy a leer un fragmento. No me parece casual que esté al final. Yo jamás, como editora, que no lo soy, lo pondría al inicio porque no es necesario, ¿vale? Entonces, cito. Así, cuando el 18 de mayo de 1980 los estudiantes de la Universidad de Chonan se manifestaron exigiendo la instauración de la democracia, una unidad de boinas verdes asumió el control de la situación. Primero les rodeó, después les disparó y por último les golpeó con tanta furia que, de haber ocurrido en cualquier otro país del mundo, todos habrían agachado la cabeza. Pero estamos en Corea del Sur y poca broma con esta gente. La indignación surcó los barrios como un pulso electromagnético y la población salió en bloque a la calle. Entró en las comisarías y tras robar las armas creó una milicia civil. Aquí creo que me voy a poner un poco, me voy a permitir sentirme
Esto me interpela bastante, esto me hace sentir como regresar a la pesadilla, porque si bien esta es una obra que puedes disfrutar desde cualquier parte del mundo, independientemente de tus circunstancias, de tu ubicación geográfica, porque es una obra de arte, no necesitamos vivir las cosas que viven otra vez en los personajes para poder conectar en esencia con una obra, pero a mí, yo sí tengo esa conexión con los personajes reprimidos, ¿no? Especialmente con los estudiantes universitarios reprimidos porque yo soy venezolana. La última década de mi país ha estado llena, las últimas décadas, han estado llenas de represiones por parte de los militares y de la guardia. Y cuando yo comencé a leer este libro no tenía ni idea sobre de qué iba, pero adentrándome fue bastante doloroso, fue una lectura muy intensa que me llevó a revisitar espacios de mi memoria que creía no extintos, pero sí cubiertos con ciertos espejismos de bienestar, ¿no? Pero que al final están intactos, viven en mí y es parte de mi identidad. Entonces fue muy doloroso para mí, fue muy dolorosa esta novela para mí y me gustaría un poco profundizar en algunas cosas que me resultaron sumamente interesantes. Esta obra está narrada desde el alma. Y no quiero que esto suene cliché, ni suene cursi. Desde el alma porque está narrada desde ese cuerpo otro fuera de ti mismo o de ti misma que es testigo del dolor y del sufrimiento. Es desde esa voz donde descubrimos lo que está ocurriendo con cada uno de los personajes. Al principio no sabemos de quién es la voz y quizás nunca vamos a descubrirlo, quizás sí podemos asignarle uno de los personajes. Creo que eso es algo muy queda por parte del lector. Yo pude como asignarle a un personaje en específico, pero no quiero mencionarlo porque ¿para qué? Pero es una voz desgarradora, es una voz que se mantiene con un tono casi neutral, casi ajeno a lo que está ocurriendo porque quiere dar un testimonio lo más real posible. Pero no por eso deja de ser sumamente sensible y, y no por esto tampoco deja de padecer, ¿no? Todas las atrocidades que va observando, que va como armando. Entonces esta voz narrativa lo que hace es dibujarte un cuadro completo de una desgracia. Es terrible, pero está narrado de una forma tan elegante este libro. Han Kang tomó decisiones tan importantes y tan sabias al momento de decir, cada uno de sus personajes tiene capas, tiene contrastes. Los personajes hablan desde la dignidad, desde el dolor, desde la humillación, desde la injusticia. Se plantean constantemente qué es la maldad. ¿Qué es la maldad y por qué el ser humano es malo? ¿Por qué el ser humano puede llegar a ser
tan cruel con otro ser humano? ¿Por qué ocurren estas atrocidades? ¿Quién maneja todo esto? ¿Existe en la naturaleza humana ese nivel de maldad donde tener una posición de poder te lleva a experimentar este rush de el otro me pertenece, la vida de otro tiene menos valor que la mía, o no sé quién soy, ni sé por qué hago esto? Eh, eh, Yo creo que se ve claramente quiénes son los malos en esta historia, en esta novela. Pero por algo se titula Actos Humanos, ¿no? Son actos repito, no necesitas haber padecido este sufrimiento, como en mi caso, del social, en tu país, etcétera, para entender que todo ser humano en esencia es capaz de actuar mal, de hacer algo malo. Y que ya, por supuesto, si desarrollas tu conciencia, si tienes moral, si tienes éticas, no actúas de esta forma. No eres una basura de persona. Todo es tomar decisiones. ¿Quieres ser una basura o no? Pero aquí no creo que este libro se trate de ser una basura o no ser una basura. Creo que se trata sobre lo más profundo que tenemos en el ser como ser humanos al momento de tomar decisiones definitivas, como que van a trascender, que van a tener un impacto en la vida de otro y en la historia del otro. Eso me gustó muchísimo. Este piloto está siendo muy largo, yo lo sé. Lo de habitar el dolor es algo que puede plasmarse en la complejidad que tiene cada uno de los personajes y las transformaciones que tienen sus personajes, que son de lo más maravilloso que yo he leído en mi vida. Yo no me considero una lectora espectacular, una gran lectora, pero no soy una mala lectora. He leído muchos libros en mi vida y creo que esta es una gran novela. Y bueno, ideas como el mal, como el perdón, el dilema ante el mal y el perdón también es algo que se plantea en esta novela. Y quería hablarles sobre mi capítulo favorito. No les voy a hacer spoilers, por supuesto. No soy una persona, no soy ese tipo de persona. Pero mi capítulo favorito se llama Las siete bofetadas. Y sí quiero leerles solo el inicio de ese capítulo. Ella recibió 7 bofetadas. Fue el miércoles sobre las 4 de la tarde, aunque no sabría decir cuál de las bofetadas fue, debido a que recibió 3 seguidas en el mismo sitio. Se le reventaron los capilares del pómulo derecho. Salió a la calle limpiándose la sangre que le corría por la cara con la palma de las manos. Debía volver a la oficina. Se quedó un momento de pie ante el paso de cebra. Pudo sentir cómo se le hinchaban rápidamente las mejillas. Sentía también los oídos taponados. Quizás hasta se le habrían reventado los tímpanos si hubiera recibido más golpes. Tragándose el sabor metálico de la sangre resumada entre las encías, se dirigió hacia la parada de autobuses para irse a su casa. Esto solo es un párrafo, ¿ok?, del libro. Y lo que acabo de experimentar con esta relectura es mucha frustración, mucha rabia,
Yo creo que cualquier persona puede llegar a sentirse identificada con esta sensación de impotencia ante el abuso de poder y ante la violencia. Esta, ¿saben? Esa sensación de que no puedes oír mucho cuando te sientes sumamente humillada, cuando te sientes sumamente indignada, molesta, y el silencio entra en escena y solo puedes escuchar el silencio y las voces externas son distantes, casi no puedes oírlas porque es como si estuvieras debajo del agua, con la presión de estar debajo del agua y todo lo que eso implica, no poder respirar, presión en el corazón, ganas de subir, pero al mismo tiempo ganas de hundirte, ganas de no ser en ese momento, no evitar ese momento, pero saber que es lo único que tienes y que tienes que atravesar ese dolor. Es ineludible, tienes que atravesarlo, tienes que pasar por esos segundos para poder tener una realidad otra y es terrible, es horrible. Nadie se merece eso. Para terminar y cerrando este primer episodio de Sol Negro que dediqué a actos humanos de Han Kang y a la ficción surcoreana, a mi relación con la ficción surcoreana, em, quiero responder a una pregunta y es por qué Actos Humanos de Han Kang se ha convertido en mi libro favorito del 2025. Yo he vivido en varias partes del mundo. En los últimos 8 años he vivido en 3 países. Em, Cada una de estas experiencias ha tenido diversos factores que me han llevado a ser muy feliz o a estar muy triste. He conocido personas extraordinarias, pero quizás desde que emigré en el 2017, desde que dejé mi país, Venezuela, no había conectado tanto con la memoria desde lo artístico. Por supuesto que desde las noticias puedo conectar todo el tiempo, pero desde lo artístico, desde la literatura, hace mucho, mucho que no me pasaba. Y este libro, esta novela, ha sido un gran espejo. Ha sido un gran espejo donde he podido verme a mí en la actualidad como una mujer de 33 años casi, que sufrió mucho, que sufre por otras cosas, pero que en el 2017, 2016, 2014 sufrió muchísimo por las represiones. Y ese dolor de saber cómo están violentando y cómo, hasta qué punto puede llegar la maldad de un ser humano, hasta qué punto puede dañar al otro y pensar que su vida no tiene tanto valor. A mí eso nunca va a dejar de sorprenderme. Espero que nunca me deje de sorprender porque me preocuparía muchísimo. Y cuando lo viví, cuando fui consciente de esto a muy temprana edad, el miedo que sentía, la angustia, la impotencia y no saber realmente cómo vivir una vida dentro de los parámetros de lo normal, con esta sensación constante
de rabia y de miedo por la injusticia. Estos son sentimientos que siempre están presentes en mí, pero que han bajado un poco el nivel. Ya no me genera tanta ansiedad como 24/7. Es algo que va y viene. Pero leer este libro me permitió no sentirme tan sola, porque yo creo que es, es común que cuando atravesamos experiencias traumáticas, lleguemos a sentirnos generalmente solos o solas, como pensar que nuestra experiencia es única, ¿no? Y cuando logramos empatizar, ni siquiera empatizar, no lo llevamos ni siquiera hasta allí, sería lo ideal, por supuesto, pero cuando llegamos a validar la experiencia de otro, cuando llegamos a descubrir y a entender que además de nuestra historia hay millones de personas que atraviesan estas situaciones traumáticas, que la historia se repite porque no es única, es, es un acto que requiere mucha valentía, pero que te permite, a mí me permitió no sentirme tan sola, aunque sé que es ficción, que tiene elementos históricos que son clave, pero qué hermosa es la literatura. De verdad, yo les recomiendo muchísimo esta novela. Si no tienen una experiencia similar a la mía, yo creo que igual les va a permitir como reflexionar sobre muchísimas cosas que tienen que ver con el mal y con el alma, qué lugar habitamos después de la muerte, qué lugar habitamos después de la humillación, de la pérdida. Es un libro muy humano, muy, muy, muy humano, que creo que todo el mundo podría sentirse identificado, así sea en un capítulo, algún fragmento, una frase. Es un libro que no puede pasar por debajo de la mesa nunca y que no me cansaría de discutir jamás. Yo creo que esto ya llegó a su fin, este episodio. Espero que les haya gustado. Ya no me siento tan nerviosa, pero siento que estoy hablando muchísimo y que estoy divagando y que quizás no he hablado puntualmente de las cosas que quiero hablar, pero es una prueba, es un ensayo. Si ya han leído este libro, me gustaría saberlo. Me gustaría que lo dejen en los comentarios, que interactúen con esto. Si les gustó este primer episodio, siéntanse libres de compartirlo, de si tienen alguna sugerencia sobre próximas lecturas. Yo he pensado, ya tengo un esquema sobre las lecturas que quiero compartir, pero sería interesante también escucharles, ¿no? Y saber si ya leyeron el libro, qué les pareció, si conocen alguno de los cineastas que comenté, si hay algún cadrama que les gusta muchísimo, que tiene elementos históricos, sería maravilloso que lo mencionen también. Eh, y nada, eso sería todo. Mi nombre es Daniela y gracias por escucharme esta primera vez. Chao.